A ver, Ujú. Muy buenas tardes a todos. Estamos con el señor Felipe Parado, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, para saber qué acciones se está tomando en la gestión de riesgos de desastres. ¿Qué gestiones son las que hace falta tomarse en el Perú ante la llegada del fenómeno del Niño Global? hola, ¿qué tal, Catalina? Sí. Eh, si tanto, hay que entender que gestionar el riesgo de desastres implica una serie de procesos que están interconectados, interlazados. Hoy nos encontramos en el momento de un peligro inminente, por lo que nos han dicho los científicos, que tenemos la gran posibilidad que el fenómeno se presente sobre todo en el verano, con mayores efectos. Entonces, lo que toca hacer hoy día es algo que hemos tenido que hacer el día de ayer y antes de ayer. Por eso quiero graficar que hay una continuidad en las cosas que se realizan. Pero si no hemos hecho nada o muy poco antes, entonces la tarea que tenemos es más grande. Y quizás no se ha hecho, o se ha hecho poco o mucho, porque no hemos realizado, y ahí voy a responderte, Catalina, que necesitamos luego en el país, existe mucha información con respecto a los fenómenos naturales, sobre todo con respecto al fenómeno del niño, que ahora hablamos del fenómeno niño global y del fenómeno niño costero. Eso es un descubrimiento muy importante, Catalina, para enfrentar justamente las situaciones. Y entonces ahí tenemos que la academia o los científicos necesitan más apoyo, un mejor apoyo para que lo que están haciendo, ¿no?, sea usado por las personas que tienen el poder de decisión. Entonces, eso es lo primero, digamos, que habría que entender, Catalina, cuando hablamos de gestionar el riesgo de desastres. No podemos pretender que a días, o lo más grave aún, creo yo, es que estamos todavía, ¿va a haber o no va a haber? No se trata de suerte, no se trata de que ojalá no vaya a ocurrir y crucemos los dedos, no se trata eso, la gestión del riesgo de desastres. Entonces, eh, es un país altamente sísmico, es un país donde tenemos experiencia harta con respecto a los fenómenos y a sus daños. Entonces, si algo hay que hacer, respondiendo a tu pregunta, Catalina, es tareas previas, ciencia, ¿no? Y todo eso aterrizado en un documento que está reglamentado en la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya información ya nos las dio la Contraloría. Se llama el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, que muy pocos municipios o gobiernos locales lo tienen, y los que lo tienen, muy pocos lo han implementado. Entonces, estoy dando una larga respuesta porque quiero poner ese es el marco, porque cuando nos hacen esta pregunta y entonces, bueno, hay que limpiar, hay que prepararnos, ¿no? Son palabras que si no están atadas a los antecedentes que acabo de detallar, entonces no tiene mucho sentido. Es lo que he querido en todo caso señalar, Catalina. Sí, ahora sí estamos. El sistema de prevención de riesgo de desastres, como usted bien menciona, se limita a descolmatar ríos. No, no, hay que hacer descolmatación, Ujú. ¿no? Pero hasta para eso requerimos nosotros tomar en cuenta, conocer el río. No es obviamente sacar por sacar, hay una pendiente del río, hay un caudal del río, hay una sedimentación del río, que son elementos, entiendo muy bien, que están a veces en los expedientes técnicos, ¿no? Y entonces a veces de ahí a la obra hay un trecho tremendo, ¿no?, que está lleno de una serie de, a veces de, no, a veces, muchas veces de irregularidades en el no cumplimiento del mismo documento por la poca o ninguna fiscalización para el cumplimiento de lo que en el documento está escrito. Creo que encontramos ejemplos, creo, de puentes que se caen o se desploman, o de muchos puentes que se caen, de muchas defensas ribereñas que se han construido no hace mucho y se han visto dañadas, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, y limpiar el río es una de las cosas que hay que hacer, pero que tiene que ver con muchos elementos que hay que tomar en consideración para que esto, digamos, tenga un resultado. No nos olvidemos que el río proviene de una cuenca. No se puede pretender hacer algo en la parte baja o en la parte media o solamente en la parte alta. Tiene que tener un continuo, tiene que tener una mirada, le llamamos así, enfoque de cuenca, las cosas que se realicen ahí. Ujú. Ahora, ¿qué experiencias podemos tomar de algunos países del extranjero a propósito ahora de la llegada del fenómeno del Niño Global? Porque se tiene previsto que ya el próximo mes, noviembre o diciembre a más tardar, tenga sus primeras manifestaciones. Sí, mira, hay experiencias, una sobre todo, la de nuestros Ujú. vecinos, recuerdo esto mucho, esa comparación que se hizo ya gobiernos pasados en el Ecuador, cuando aquí nos provocó muchos destrozos y en el lugar del Ecuador no, porque hicieron algo que es lo que se llama trabajar en el antes, ¿no? En ese sentido, pero no en el antes, y que yo quiero que, digamos, precisar aquí, porque esa forma de señalarlo a veces puede prestarse a confusiones. Cuando señalo eso, estamos señalando en lo que llamamos en el mediano y largo plazo, que es en el tema, en el componente o en el proceso, perdón, de la prevención del riesgo de desastres, que es uno de los componentes principales de esta línea de la que hablaba. La primera es el conocimiento del riesgo. Cuando tú tienes esos elementos, entonces, entre comillas, es muy fácil tomar las medidas preventivas, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, porque no podemos hablar de prevención hoy, que ya tenemos a puertas lo que ya Claro. acabas de mencionar. Por lo tanto, esa es una de las experiencias que, digamos, yo puedo dar cuenta, digamos, de eso que se hizo, pero que ahora, mira, cambian los gobiernos, cambian las políticas a veces y se olvidan de eso que realmente sirvió, ¿no? Así lo haya hecho quien lo haya hecho, ¿no? Lo importante es que sirva. Y ese es otro problema que tenemos en nuestros países. O sea, hay cosas interesantes que se hacen, ¿no? Pero que luego no tienen continuidad, porque eso tiene que ver con una cosa que llamamos, que tiene una política nacional. No es que se Ujú. le ocurra a la autoridad A o a la autoridad B, no. Aquí tiene que ser una parte de una política nacional que se cumple con el funcionario A y con el funcionario B y así. Ahora, a propósito de que el 13 de octubre fue el Día de la Prevención de Desastres, ¿cuál es el balance que ustedes hacen respecto al fenómeno del Niño Global? ¿Hay adecuada prevención? No, no hay una adecuada prevención. Podríamos ser ahí muy tajantes, ¿no? Hay muchos esfuerzos, pero desarticulados. Hay mucha conciencia y conocimiento. Aquí hay un problema que tiene que ver ya más allá de un gobierno local o de una región. Es un tema que involucra o debe llevarnos a revisar la forma como intervenimos. Hay mucho cuello de botella, hay mucho cuello de botella administrativo, hay mucho cuello de botella administrativo porque justamente se trata de cuidar que los soles o los dineros no se pierdan y hay mucho control para arriesgar, o sea, se cruzan muchas cosas que son necesarias justamente por lo que estamos viendo y a pesar de eso siguen ocurriendo, se siguen dando situaciones que no son las que se esperan de los funcionarios, las autoridades con respecto al manejo de los fondos que son destinados para hacer la prevención, para evitar las pérdidas humanas. Entonces, digamos, no hay, la pregunta es, no hay una un adecuado manejo de la prevención de desastres. Creo que hay muchos esfuerzos, están aislados y esto tiene que llegar a concretarse en lo que llamamos una política de Estado, ¿no? Que se cumpla. Ujú. Bien, muchísimas gracias al señor Felipe Prado, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Esperemos, pues, que no sea el peor escenario el que nos traiga el próximo fenómeno del Niño Global. Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. A ti, Catalina, muchas gracias también. Buenas Hasta tardes. luego. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Ya. No Muchas sé qué gracias. sudo. Sí, muchas Ya, gracias. ya no sé qué Hasta- va a pasarme. Sí, sí, Voy a me terminar emociono. de grabar. Me emociono con Sí, todo. está bien. Gracias, señor Ok, Parado. Hasta muy luego. bien. Hasta Hasta luego.